Azul. Iniciamos esta segunda conversación que ya hemos anunciado. Henry Ebrard, economista, está con nosotros. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Empezando una semana y un nuevo mes. Ayúdanos a entender algunos fenómenos económicos que están ocurriendo. Por ejemplo, en lo interno se habla de que ha habido un desplome de la inversión pública y que esto se traduce en paralización de obras, no inicio de otras demandadas o prometidas. ¿Qué de cierto hay en todo esto? ¿Cuál es? No, lo que sí está claro es que ya no es un asunto coyuntural, ya se ha vuelto estructural. Es que lamentablemente la partida de gasto de capital termina siendo la variable de ajuste para limitar el déficit fiscal en 3%. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes otras partidas que te están poniendo mucha presión en el gasto. Dos, básicamente. La deuda. El servicio de los intereses, el pago de los intereses de la deuda, y como el año pasado, el tema de las transferencias al sector eléctrico. Nada más dos cifras. El año pasado, 105 mil millones de pesos se tuvo que transferir al sector eléctrico. Estamos hablando prácticamente del 40% del déficit fiscal. Y del otro lado, el pago de los intereses en el presupuesto 2025. Importante recordarlo. Es por primera vez en la historia económica de la República Dominicana, el pago de intereses es el rubro más importante de gasto, supera a educación. Si usted toma el cuadro del gasto funcional que publica, que es parte de la ley de presupuesto, el pago de intereses se lleva este año 339 mil millones de pesos. Y la tendencia es que siga aumentando porque seguimos cogiendo prestado. Claro, y sigue aumentando porque también hubo un incremento de las tasas de interés a nivel internacional y como nos estamos atrasando en la reapertura de la agenda de reformas, y no solamente estoy hablando de la reforma fiscal, entonces se alejó un poco la perspectiva de que República Dominicana iba a conseguir en este segundo mandato de Luis Abinader el grado de inversión. Al probablemente atrasarse para otra administración, reformas profundas, se atrasa el tema del grado de inversión. Al atrasarse la consecución del grado de inversión, entonces la tasa de interés que paga la República Dominicana, si tú la comparas con países como Panamá o Colombia, estamos pagando para el 30% más. O sea, no, eso es mucho. Es tanto que fíjate que es como otro sector eléctrico. O sea, si pudiéramos conseguir el grado de inversión, que no estamos tan lejos, pero tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, sí, pero tú estás hablando de 100 mil millones de pesos, probablemente, de potencial de ahorro en el gasto de interés, que prácticamente lo que te cuesta completico el sector eléctrico. Entonces, esto ha hecho de que entonces, en ausencia de ingresos extraordinarios, por ejemplo, el año pasado, lo del gasto de capital no fue tan serio porque tuvimos la suerte de tener ingresos extraordinarios, que fue la negociación de los aeropuertos. Del aeropuerto, que fueron 46 mil millones de pesos, que prácticamente el 90% de esto se iba a destinar a gasto de capital. Pero esos son ingresos extraordinarios. Este año el único ingreso extraordinario que ya se está teniendo, que ustedes lo estaban mencionando al inicio del programa, que es que gracias a que se haya disparado y de nuevo esta mañana los precios del oro se han disparado arriba de $3.350 la onza, este dinero adicional pudiese servir efectivamente, si se fuera a especializar, a poder reforzar lo del gasto de capital. Ahora, pero el tema de eléctrico parece que es el gran fracaso del gobierno. Definitivamente es en definitiva, porque eso es una meta que se la propusieron todos los candidatos presidenciales, no de las últimas elecciones, de las anteriores, de continuar reduciendo el déficit
el déficit, no, el subsidio, el dinero que invierte el Estado Dominicano. Está claro que había una dinámica positiva hasta antes del COVID, que Sí. efectivamente, claro, todavía había un nivel de pérdida que era alto, pero iba a bajar, había logrado ubicarse ya debajo del 30%. Está claro que el COVID obligó a tomar una decisión que probablemente era la única decisión que tomar, es que mira, vamos a darle luz a todo el mundo, después veremos cómo cobrarlo. Lo que pasa es que ya el COVID pasó y entonces... No, y además eso se le dio luz, eso no lo puede explicar todo, porque en el COVID también se paran las fábricas, Sí. se paró la economía, y eso significaba menos consumo de energía. Sí, entonces era más fácil porque efectivamente, mira, tú podías Claro. compensar, pero hoy en día, yo creo que esto es definitivamente uno de los retos principales en cuanto a reformas. Tú no puedes tú no puedes lograr los objetivos que se está planteando el país, duplicar de nuevo el tamaño de la economía dominicana, que es lo grave, porque se logró entre el 2013 y el 2023. Volver a lograrlo es mucho más difícil, porque primero ya estamos en un nivel mucho más alto, pero ya como que las estructuras que están ahí ya no nos permiten ir más lejos. Tú ves cómo es cada vez más difícil Es una ilusión alcanzar esa el meta. 5%. No, o sea, lo que es una ilusión pensar que podemos llegar a la meta sin hacer las reformas. O sea, yo creo, mira, el presidente tiene toda la razón de vislumbrar, mira, vamos a plantearnos duplicar el tamaño de la economía y además de duplicar el tamaño de la economía para que eso le llegue a la gente. Tú no logras ni el uno ni el otro sin las reformas. Tú necesitas reformas para tener el gobierno ha crecimiento desistido y de la más reforma. importante para, El gobierno ha desistido de la reforma. Parece que efectivamente no hay fiebre en la sábana de las reformas porque ni siquiera sábana quedó. Ahora, yo creo que todavía estamos a tiempo, todavía hay gente que está planteando y precisamente viendo todos los cambios en el entorno global, que es muy difícil de leer, o sea, todavía no está claro, o sea, cómo te va a terminar impactando positiva o negativamente. Hasta el momento, curiosamente, tuve una economía como la economía dominicana, viendo las cifras, hasta el momento, todo este desorden de no saber exactamente a dónde vamos nos ha de cierto modo favorecido, porque los precios del petróleo se han desplomado, los precios del oro Ese es el contexto internacional. Se han disparado. Pero a nivel interno, es poco lo que se está haciendo y sí ya hay impacto. Sí, la reducción de las inversiones públicas y traducido en paralización o semi-paralización de construcción, para solo citar un ejemplo, porque ese no es el único, se está sintiendo, eso es evidente. Y esa es la razón por la cual tú ves que el crecimiento del primer cuatrimestre fue 2.5%, porque tú tienes un sector como el sector ese de la construcción, que ya marca una caída de 2.2% en el primer cuatrimestre. Y esa caída va mucho más allá del sector público. Claro, el sector público influye, pero lo que tú decías, ha crecido tanto la economía y la economía privada, que hoy en día, por más que el Estado estuviese cumpliendo estrictamente el programa de gasto de capital, no sería suficiente para compensar lo tibio que es el sector privado de la construcción ahora, por todas las razones que ya hemos mencionado. Ya se sabe. Entonces, ¿podremos llegar a un crecimiento de un 4%? Yo entiendo que es posible. Ahora, ese es un crecimiento que va a quedar un poco debajo de las expectativas que había inicio y que había del pronóstico pero del Banco Central. Pero para eso tú necesitas que el sector de la construcción no siga cayendo. Pero el gobierno tiene herramientas para incrementar sus ingresos que no está aplicando. Hoy mismo se publica un recuento de lo que ha pasado en los últimos 5 años con las exoneraciones de vehículos. Sí. Y se habla de que el gobierno en ese periodo ha dejado de percibir el Estado Dominicano más de 3.000 millones de pesos, solamente por eso. Permitir eso, traigan vehículos sin pagar los impuestos aduaneros que pagan los demás.
Y así tú puedes seguir. Bueno, a propósito de vehículos también está el tema de la placa, que se había establecido una escala de tarifas arancelarias para la placa de los vehículos que circulan, de acuerdo al año, al cilindraje, etcétera. Y nada de eso se cumple. O sea, una ley se hizo por ley y se suspende por decreto. Ahora, en el caso de las recaudaciones es interesante, porque claro, y el tema eléctrico ni hablar, para que lo junte. El tema eléctrico ni hablar. Los subsidios se mantienen intactos pese a que la tarifa eléctrica es cara para la gente. Y es que hay que entender que para poder reducir de manera sustancial, sostenida, perenne en el tiempo, pasar de los 105 a mañana, 15, 20, lo que sea, tú necesitas hacer inversiones. Y esas inversiones que estaban contempladas en los proyectos de reforma del año pasado, que tú estabas hablando, el sector distribución probablemente necesita anualmente entre 300 y 350 millones de dólares para poder, cada año durante 5 años, para mejorar la condición de las redes. Si tú no haces esta inversión, no hay forma de bajar. Si el gobierno no hace las reformas que se necesitan, ¿cómo va a terminar? Va a terminar con una tremenda frustración histórica, porque yo entiendo y yo no he cambiado el análisis de los pasados 2 o 3 años. Yo entendía que era el mejor, o sea, la mesa estaba servida, ya todas las condiciones estaban para poder hacer una reforma que no sea dolorosa para la gente, de armarla correctamente y de pensar también de que no es un ajuste fiscal para un año. Lo que tú buscas es ya terminar resolviendo todos esos grandes problemas colectivos que nos queda por resolver, que eso solamente se resuelven a través de soluciones colectivas, y las soluciones colectivas vienen desde una aplicación correcta del gasto, una inversión correcta del gasto desde el sector público. Y para esto era una combinación de poder entonces resolver esos hoyos importantes a nivel de gasto, los intereses, es el grado de inversión, el sector eléctrico haciendo las inversiones y obviamente cobrando la luz que se manda al sistema. Y del lado de los ingresos, señores, el potencial de recuperación de ingresos a través de una mejor administración del ITEVIS, del impuesto a la renta, que de hecho ha empezado con el tema del ITEVIS. Lo que pasa que, oye, desde el año 2017, y yo la semana pasada estaba conversando eso, precisamente con Siriaco, que yo nunca me lo pierdo los martes con ustedes, porque siempre se aprende mucho con él. Se ha ido reduciendo la evasión del ITEVIS. Y eso es muy importante, porque fíjense, mire, yo recuerdo el año pasado en una reunión con las autoridades, les dijimos, señores, un punto de evasión de ITEVIS que tú recuperas son 7.000 millones de pesos al año. Y hay el potencial para recuperar 20 puntos de evasión de ITEVIS. Ahora, no es verdad que eso tú lo vas a lograr en 1 año o en 2 años. Tú vas a recuperar 2 o 3 puntos cada año, te va a necesitar 8 o 10 años para llegar a donde tú pudiese llegar. Y pasa lo mismo con la electricidad, pasa lo mismo la seguridad social. Tú hablas con la gente está muy consciente de que si no hacemos algunos cambios al modelo, cuando la gente se va a pensionar, se va sin nada prácticamente. Entonces, eso requiere tiempo. La dicha es que la República Dominicana no tiene una presión, o sea, no hay la inminencia de un desastre económico, que es un lujo fantástico. Pero al mismo tiempo, este lujo quizás sea la misma razón por la cual, mira, no hemos sentido la necesidad. La necesidad. Y eso es terrible, porque yo creo que este potencial lo tenemos. Ahora tenemos que hacer una serie de ajustes. De ajustes. ¿Cuál fue la principal causa del fracaso del proyecto de reforma fiscal? ¿La formulación inadecuada?
el poder enorme que tiene la oposición política? No, sí. No, mira, yo creo que primero, yo creo que faltó la narrativa. O sea, no una narrativa clara de lo que se Quería. de lo que se quería, de lo que se buscaba. Entonces, si tú no tienes una narrativa, es difícil hacer que la gente se bueno, mira, me voy a montar en eso porque yo voy a tener una ganancia. Y después probablemente en el ejercicio de los números, independientemente de las medidas, sobre las cuales nunca tú vas a tener ese consenso, porque siempre tú terminas afectando a uno u otro. Pero si globalmente tú te tomas el tiempo de proyectar más allá, dentro de 3, 4, 5, 10 años, dice, oye, mire, nosotros vamos a reducir a la mitad la informalidad, a la mitad la evasión, cosas sobre las cuales todo el mundo puede estar de acuerdo, de hacer que vamos a pasar de pensiones que no son dignas a pensiones que son dignas. Pongámonos de acuerdo sobre qué es una pensión digna. Sobre eso va a haber acuerdos. Vamos a ponernos de acuerdo en cuánto tiempo podemos llegar ahí. Naturalmente, las medidas que se vayan a tomar, después es más fácil venderlas, porque tú necesitas tener un consenso sobre a dónde tú quieres ir, en cuánto tiempo te va a llevar. Después, mira, si tú vas a tener un carro blanco, rojo o negro, eso ya importa mucho. Pero también no hubo mucho miedo del gobierno, mucho miedo del gobierno. Se mira, asustó con todo. Ahora, eso es entendible porque los ejemplos que ha habido, no tanto aquí en República Dominicana, que o sea, no fue el primer rechazo, sino el caso de Colombia asustó a mucha gente. Y eso ha hecho de que obviamente, mira, la gente siempre habla que hay un costo político de llevar a cabo un proceso de reforma. Pero de manera histórica, yo creo que el costo político de no hacer las reformas siempre termina siendo mayor. Porque el tema es dónde tú quieres quedar en la historia. Y yo entiendo que, y tenemos todavía con el presupuesto 2026 la posibilidad, no de resolver todo, de todas las reformas, que son muchas cosas, pero quizás de retomar esto, incluir algo y mandar el mensaje a los que nos siguen viendo desde fuera como la niña bonita de Latinoamérica, que es el caso. O sea, mira, si ya estamos de nuevo retomando esto, nos van a decir, bueno, está bien, el grado de inversión yo creo que va bien y entonces va a empezar a bajar las tasas de interés. Y si baja la tasa de interés, que es el principal problema económico del país ahora, eso mata al emprendimiento, eso mata a la clase media que tiene que pagar tarjeta de crédito, eso mata la posibilidad de mayor inversión de capital en el Estado. Lograr bajar las tasas de interés debe ser también uno de los puntos cardinales de este proceso de reforma. Bueno, ahí está el planteamiento. Gracias, Henry, muchísimas gracias por venir. A ustedes por la y siempre hay que compartir aquí en este programa contigo porque necesitamos orientación. Damas y caballeros, gracias a ustedes por su compañía. La invitación está abierta para que mañana volvamos a encontrarnos aquí en su canal Teleantillas y en su programa Uno más Uno.